Hola, buenas. Venga, vamos a ver Windows Server. Antes de empezar con todo el tema de Windows Server, pues vamos a mirar unos conceptos que tenemos que tener claros para saber qué es esto de la modalidad cliente-servidor, cómo trabajar contra un servidor, loguearte en un servidor y demás. Venga, lo primero de todo, estructura del cliente-servidor. En esto yo creo que más o menos todos tenéis la idea clara de qué es un servidor y qué es un cliente. Pero para aquellos que no la tengáis, ¿qué sería? En ambos casos es un ordenador. Un ordenador puede hacer de cliente y un ordenador puede hacer de servidor. ¿Vale? ¿El mismo ordenador puede hacer de cliente y servidor? Sí. En estos casos, que los tecnicismos y demás os los dejo por aquí de la teoría, ¿vale? Vamos a ir un poco directos a la información, ¿vale? Modalidad cliente-servidor. Hay tres elementos. El cliente, ¿vale? El que va a pedir información al servidor, el servidor el que la va a ofrecer y después estaríamos el middleware, que en el middleware va a estar incluido también pues, los protocolos de red, la seguridad, el software y demás. ¿Vale? Tipos de cliente-servidor. Pues dependiendo de dónde se haga la carga de la información, es decir, oye, ¿quién va a la información dónde se va a procesar? ¿Vale? ¿Dónde se va a estar el proceso? Pues podemos decir que es el cliente pesado en el caso de, ¿vale? O fat client, que también lo podréis ver por ahí, si se hace en el cliente, es decir, cuando en esta imagen más o menos se ve, ¿vale? El cliente pesado, todas las cosas las hace por parte del cliente, no se hace en la consulta en el servidor, no suele ser lo habitual, ¿vale? Y después el servidor pesado se hace todo por lado del servidor, ¿vale? Que es vosotros hacéis una consulta, las consultas y demás. Venga, los tipos de las redes que tenemos en los servidores, pues bueno, podemos hacer diferentes redes de que accedes a un servidor dentro de tu red o accedes fuera de ella, ¿vale? Para ello también hacen falta las conexiones, pues VPNs o demás. Este es el más genérico y el más un poco importante. Los servidores, al final es un servidor, es decir, ofrece algo, sirve algo. Entonces, hay muchos tipos de servidores. Por aquí os pongo varios ejemplos, ¿vale? Los más importantes y los que vamos a empezar a trabajar sería, por ejemplo, un servidor de autenticación en el cual te acredita a qué puedes acceder o qué no, qué permisos tienes, qué permisos no, qué puedes hacer, ¿vale? Más o menos dentro de un entorno informático. En estos vamos a trabajar con Active Directory y por parte de Linux con Central, ¿vale? Pues bueno, esto como es lo de Windows lo dejamos aquí así. Venga. Más servidores conocidos, pues servidores de bases de datos, un servidor web para alojar la página web, de archivos para compartir los ficheros, ¿vale? Entre ellos podéis ver que son complementarios, ¿vale? Puede ser un servidor de autenticación para acceder a un servidor de archivos, ¿vale? Servidor de correo, por si os queréis gestionar vosotros vuestro propio dominio, pues lo podríais tener, ¿vale? Vuestro correo electrónico. En este caso, pues también hará falta el tema de los DNS, web, de dominio. Servidor de HCP y DNS. Estos son muy interesantes. Estos, por ejemplo, si los queréis tener en vuestra casa controlado o en el instituto el que se permitan ciertas conexiones, pues podéis poner un servidor DNS y DHCP por medio, que lo que va a hacer es todas las consultas que se navegan por Internet, las va a filtrar y las va a permitir o las va a denegar. ¿Vale? Servidores proxys, VPNs, el servidor de juegos que cuando os montáis lo típico, la partidita en local, pues bueno, oye, únete a mi servidor, pues esto es, ¿vale? Tú has creado tu máquina que ejecuta como cliente y como servidor, ¿vale? Servicios de nube, de impresiones por si queréis compartir impresoras en la red y después ya un poquito pues más profesional pues para ver que funciona todo. Todas estas opciones de servidores hay a veces que se integran en un mismo programa, ¿vale? En el caso, por ejemplo, de Windows Server o de Central, todas estas posibilidades están y las vamos habilitando con roles y demás, ¿vale? Diferencias de los servidores Windows a Linux. No, es que Windows es mejor, no, es que Linux es mejor. Bueno, dependiendo al final del uso y la operatividad donde lo vas a trabajar, es decir, oye, si tengo un entorno Windows, pues bueno, pues pongo un server Windows. Que tengo un entorno mixto, pues bueno, ya miraré a ver si me es más fácil hacerlo con un server Linux o con un servidor Windows, ¿vale? Lo iremos viendo después también. ¿Se pueden hacer híbridos? Sí, yo puedo tener un servidor Windows y unir clientes de Linux, sí, y viceversa, ¿vale? Puedo tener un servidor Linux y unir clientes de Windows, ¿vale? No hay ningún problema.
Bueno, pues por aquí os pongo algunas de las cosas, pues facilidad de uso, precio, seguridad, el rendimiento, el software que quieres utilizar en cada uno de ellos, ¿vale? En un principio, los dos están habilitados para los dos sistemas. Venga, volvemos para atrás y siguiente punto así a revisar. Voy a hacer un repaso muy rápido, ¿vale? Lo tenéis en los apuntes, lo podéis ver y lo vamos viendo. Venga, conexión entre máquinas. Aquí pongo conexión entre cliente-servidor. Realmente sería válido para conectarnos dos máquinas que tengan habilitado este servicio, ¿vale? El protocolo SSH. ¿Qué nos permite el conectarnos SSH? Pues a lo mejor los que habéis estado trasteando un poquito con las Raspberries o Arduinos o demás, oye, tengo una máquina en la cual no tengo ningún acceso físico, pero necesito trabajar con un teclado, ¿vale? Y mandarle una serie de comandos. Pues lo habitual suele ser el establecer un servidor SSH, ¿vale? Aquí os dejo un vídeo, una chica lo explica bastante bien. Nosotros lo vemos por aquí rápidamente, ¿vale? Entonces, ¿cómo sabemos si tenemos SSH conectado? Pues bueno, en este caso lo que tenemos que hacer es, pues, si lo ejecutamos funciona está y si no, no, ¿vale? O si no, con las opciones de saber la versión SSH-V, el sistema no nos lo va a dar, ¿vale? La conexión SSH la hacemos a través de una terminal, CMD, PowerShell, o podemos instalar algún tipo de programa, por ejemplo, PuTTY, ¿vale? En este caso es una aplicación en la que nos dice, oye, ¿a qué dirección IP, a qué host te quieres conectar? Pues aquí pondríamos la IP, el número de puerto y le daríamos directamente, ¿veis? Conectar a través de SSH. ¿Vale? Partes que tiene el comando de conexión SSH, ¿vale? Pues simplemente es el comando, el usuario. Este usuario tiene que ser o el mismo usuario de la máquina, ¿vale? O otro usuario que esté creado, ¿vale? Tener en cuenta, por ejemplo, Windows es multiusuario, entonces puede estar un usuario utilizando el ordenador, tú puedes estar trabajando y si te están conectando por SSH, tú ni te enteras, ¿vale? Entonces esas cosas hay que vigilarlas. El nombre del usuario, arroba la IP del equipo o el nombre del equipo, el hostname, ¿vale? Nombre del equipo, hostname, ¿vale? Entonces, con eso ya estaría. Una vez que haces esa conexión, la primera vez que la haces, vamos a ver, por ejemplo, me voy a conectar desde un Ubuntu que tengo aquí en Windows Subsystem, a ver si está habilitado. No lo sé si estará. 192, 168, 513. ¿Ves? No, no lo tengo habilitado. A ver. En esta máquina no lo tengo habilitado. Vamos a cancelarla y nos haremos. Bueno, simplemente lo que quería que vieseis es que nos pide, la primera vez que haces la conexión te pide un fingerprint, es decir, como una huella de seguridad que tú la tienes que habilitar para que permitir el acceso en esa máquina. ¿Vale? En Linux, oye, me lo quiero instalar. Pues en un principio todas las máquinas Linux ya lo vienen instalados. Si no lo tuviesen instalado, pues lo podéis hacer con estas modalidades. Uno, si lo hacéis como cliente, es decir, que os queréis conectar a otro equipo, tenéis que instalar OpenSSH Client. Y si queréis que vuestro ordenador sea un servidor y que se os puedan conectar, serían OpenSSH Server. ¿Vale? Después de estas cosas, en Linux, pues ya veremos, ¿vale? Cuando lleguemos ahí, es un clúster SSH, es muy útil para gestionar desde una sola terminal todos los equipos a la vez, ¿vale? Esto lo veremos, que es clúster SSH, ¿vale? Está muy bien. Venga, más cosillas. A los malvadas que habéis pensado diciendo, bueno, qué guay, ya tengo control sobre la máquina, hago SSH y ya está. Pues bueno, hay una serie de cosas que podemos habilitar para asegurarnos que eso control remoto o esa puerta trasera que queráis entender, bloquearlo, ¿vale? O limitarlo, mitigar el acceso a esa información. Entonces, cosillas que podemos hacer, pues por ejemplo, entre ellas, ¿vale? Aquí os las pongo, después en los apartados aparecen todos los comandos, ¿vale? Pues los veis, aquí los mencionamos.
¿Qué serían, por ejemplo? Pues el limitar el acceso root, es decir, que no yo me pueda conectar como SSH como root, sino como un usuario simplemente con unos privilegios más limitados. Cambiar el puerto de acceso. SSH por defecto se conecta en el puerto 22. Pues cambiamos aquí, por ejemplo, al 222. Aunque este cambio también es muy genérico y muy habitual, entonces pues probar otro tipo de puerto, ¿vale? El 225. ¿Vale? Utilizar algún tipo de encriptación, ¿vale? Y de asegurarte de que la clave está encriptada. ¿Vale? El limitar el número de usuarios. Oye, solamente permite acceder a un usuario SSH y a este usuario en concreto. ¿Vale? Estas cosas también las podéis ir haciendo. Fail to ban. Esto es un servicio que directamente en Linux lo podéis establecer, en Windows también, ¿vale? Es decir, oye, solamente voy a permitir el acceso por SSH desde esta IP. Esto se suele hacer, por ejemplo, cuando os queréis conectar remotamente a otro equipo, pues primero haces una conexión VPN, accedes a ese servidor y las IPs de este rango son accesibles por SSH a este otro terminal, ¿vale? En el firewall también, ¿vale? Pues en el firewall podrías establecer pues, la IP, las conexiones SSH, ¿vale? Y después, pues de vez en cuando, pues puedes mirar directamente los logs, ¿vale? Para ver los logs directamente, ¿veis? Simplemente, pues te vas a los logs de autenticación y miras los que han intentado acceder por SSH, ¿vale? Entonces así ya directamente pues los puedes ver. Venga, nos vamos a lo siguiente, las estructuras, ¿vale? Un poco ver cómo podemos, en una unidad empresarial, el controlar la información. Para ello, ¿qué vamos a utilizar? Pues vamos a ver esto, el LDAP, ¿vale? El LDAP. ¿Qué es el LDAP? Pues simplemente es una gestión de administración de las redes. Al final, tú lo que quieres es, tienes un mogollón de gente, equipos, impresoras, recursos, no sabes cómo gestionarlo. Bueno, pues esta es una forma, aquí en la imagen yo creo que se ve bastante bien, se puede aumentar, sí. ¿Vale? Que es decir, voy a hacer una serie de organización en la que voy a definir una serie de unidades organizativas, grupos, equipos, usuarios, en los cuales, dependiendo de los privilegios que tengan, van a poder acceder o no. Aparte de los privilegios, van a tener también una serie de roles. Aparte de esos roles, también van a tener una serie de directivas, de políticas, en las que van a permitir tener acceso o no a cierta información. ¿Vale? Venga. Windows, más famoso y el más habitual de instalar en estos entornos, sería el Active Directory. ¿Vale? Y en Linux, ¿vale? También podemos utilizarlo con un OpenLDAP, ¿vale? Nosotros lo que lo trabajaremos será con Cential, ¿vale? Instalaremos un Cential y ya veremos que tienen todas esas opciones. Dentro de los LDAP hay una serie de nomenclaturas que tienen que ser más o menos familiares, ¿vale? Ya veréis que casi todas, pues bueno, veréis que este va a ser lo más habitual en las próximas semanas, esto de ver domain controller, unidad organizativa, ¿vale? Pues vamos a ir viéndolas y familiarizándonos. Venga. Siguiente, dominio y controlador de dominio. ¿Qué es un dominio? ¿Vale? Pues bueno, ya hemos visto que una manera de poder organizar la información, ¿vale? Es agrupándola, ¿vale? Pues eso es. El dominio, conjunto de objetos administrados de forma centralizada, ¿vale? Pues oye, yo voy a hacer una organización jerárquica. Este es el que manda, el dominio es el desde arriba y de ahí voy a empezar a crear unidades organizativas. Dentro de esas unidades organizativas, una serie de grupos. Dentro de esos grupos, una serie de usuarios, unos equipos, unos recursos compartidos, unas impresoras, ¿vale? Es una manera de poder trabajar y después de poderlos hacer. ¿Vale? Aquí veis, por ejemplo, un dominio, este sería pero vamos a hacerlo un poquito más grande, ¿vale? Dominio, ¿vale? La pirámide, o esta de la izquierda, de aquí, ¿vale? Esta que tenemos aquí. Sería un dominio, hay un ordenador que nos controla todo y después hay serie de equipos o estaciones de trabajo en las que se pueden conectar a ese dominio, ¿vale? Da igual el usuario que te conectes en qué equipo, que vas a poder acceder a los recursos, ¿vale? Si creamos varios dominios, entre ellos se van a poder ver
través de una serie de relaciones, ¿vale? Relaciones de confianza, que iremos viendo estos términos más adelante, ¿vale? ¿Esto del controlador de dominio qué es? Pues esta máquina, ¿vale? Vosotros cuando estáis dentro de una organización hay alguien que manda, ¿no? Pues en este caso sería eso, ¿vale? El controlador de dominio es el equipo que va a realizar las tareas de control de todos los objetos que hay dentro de ese dominio, ¿vale? Árboles y bosques, no se me ha ido la pinza, ¿vale? Los árboles, ¿qué son? Pues cuando creáis un dominio, lo que llamáis subdominios, ¿vale? Ah, sí, ya sé lo que es el subdominio. En vez de www, otro el nombrecito que va delante del dominio. Bueno, pues aquí es parecido, ¿vale? Lo único que se llaman dominios raíces o dominios secundarios. En este ejemplo yo creo que lo veis bastante bien. Microsoft.com sería dominio raíz y dominios secundarios, pues secundario.microsoft o terciario, ¿vale? Que dependa de uno tercero, estaría. Entonces, todo depende al final uno del otro, como los padres y los hijos, están relacionados a través de relaciones de confianza. Veremos qué son eso de las relaciones de confianza. Pues al final son que todo lo que se ejecuta en un sitio se puede ejecutar en el otro, ¿vale? Y los privilegios que tiene en un sitio también los tiene en el otro, ¿vale? Ya veremos que estas cosas, estas relaciones de confianza las podemos modificar, ¿vale? Y podemos limitarlas. Bosque. ¿Qué es un bosque? Pues un conjunto de varios árboles. Realmente, ¿vale? Está formado por varios árboles de dominio. En este yo creo que también se ve bastante bien. En el ejemplo lo que vemos es que es como tenemos varias oficinas, ¿vale? Tengo las oficinas centrales que serían Microsoft. Y oye, pues creo la estructura jerárquica empresarial que he montado la quiero replicar en Asia y en Europa. Pues en este caso lo que hago es esta serie de árboles, ¿vale? Lo replico en otro servidor. Entonces tendrían sus controladores de dominios y demás, y Microsoft Asia, ¿vale? Microsoft Asia y Microsoft Europa. Al final veis, es como la misma estructura inicialmente, pero entre ellas se van a ver. Y de esta manera, si estableciese las relaciones de confianza adecuadas, podría hacer que un empleado, por ejemplo, de Asia pudiese acceder al contenido de Europa, ¿vale? Dentro de su propia red sin ningún tipo de problema, ¿vale? Y estando todo controlado y monitorizado, ¿vale? Ahora pues iremos viendo. En la práctica es más sencillo, ¿vale? Lo iremos viendo. Venga, usuarios y grupos locales. Esto hay que diferenciar el que es un usuario local de tu máquina y un usuario de dominio, ¿vale? Esto también lo iremos viendo. Así de primeras es cuando tú inicias sesión en el ordenador, tú vas a ver tus cosas de tu ordenador. Pero si inicias sesión contra un dominio o te logueas en un dominio, estás accediendo a ese ordenador, ¿vale? Con unos credenciales, unos permisos específicos, ¿vale? ¿Cómo se gestionan los permisos? Pues bueno, lo podremos hacer desde los usuarios locales, ejecutándolo directamente, ¿vale? Esto sería en mi máquina local, ¿vale? Lo tendríamos y vemos aquí los usuarios y grupos locales. Voy a abrirme un server, ¿vale? Aquí en los escritorios virtuales, ¿vale? Esto es como... a ver... vamos a mirar antes. Server... Bueno, Windows Server. Venga. En el Spice... Mira, ya se me han bajado los apuntes. ¿Vale? Mi Windows Server. Esto es un Windows Server ya instalado, ¿vale? El cómo instalarlo, hacer la instalación de Windows paso a paso, ¿vale? Os la dejo por ahí. Y después aquí también el cómo instalar el Active Directory, ¿vale? Que eso lo veremos, sí que lo veremos más en un vídeo. Windows Server, al ser un sistema operativo un poco especial, ¿vale? Tenemos la opción de que para iniciar sesión hace falta el control al suprimir. Aquí en los escritorios virtuales ya habéis visto que si utilizáis Spice podéis hacerlo directamente con este símbolo y ya estaría. En esta máquina la tenéis compartida, ¿vale? Por ahí. Usuario administrador, contraseña 1, 2, 3, QWE en mayúscula, ASD en minúscula, ¿vale? 1, 2, 3, QWE, ASD. Ya, profe, te has pasado de colores. Lo hago para después saber identificar cuál es el servidor y cuál será el cliente, ¿vale? Así de primeras veis un Windows.
Bueno, pues es un Windows Server, ¿vale? Aparte de que nos lo pone aquí en la licencia, ¿vale? Bueno, justo donde la imagen mía, ¿vale? Estaría. Si hacemos clic en el botón de inicio, veremos ya que tenemos varias opciones, ¿vale? Las dos más importantes son esta, el administrador del servidor y las herramientas administrativas. En el administrador del servidor vamos a poder ver el panel general donde vamos a poder gestionar todo el Windows Server, ¿vale? Configurar, agregar roles, ¿vale? En este lateral izquierdo en el panel tenemos las opciones iniciales, que son las que haremos, ¿vale? En el siguiente vídeo las veremos, cómo configurar inicialmente un Windows Server. En el servidor local nos aparece toda la información detallada de este servidor. Si hubiese más servidores, pues aquí nos aparecerían, ¿vale? Y los servidores de archivos, aquí también si queremos pues los diferentes discos duros, grupos de almacenamiento, carpetas de trabajo y demás. Así repaso rápido en el administrador. Aquí también podríamos agregar roles y características, es decir, las funcionalidades que tiene el Windows Server. Oye, que quiero añadir el Active Directory, pues iremos por ahí, ¿vale? Y aquí en las herramientas, estas herramientas también son accesibles desde aquí, herramientas administrativas, ¿vale? Es lo mismo. Unas las veis por aquí y otras las veis por aquí, ¿vale? Más o menos, si os fijáis, a ver, ¿vale? Si las veis aquí, ¿vale? Administración de equipo, servidor, veis que van a la par, ¿vale? Bueno, pero esto ya lo dejo para el siguiente vídeo. Lo último de aquí, en el crear los usuarios, bueno, eso os lo mostraba, ¿vale? Que hay una serie de usuarios específicos para el dominio que aprenderemos a crear y después están los usuarios de tu máquina. No tienen por qué llamarse igual, ¿vale? Y lo último, diferencias del grupo de trabajo o un dominio, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia? Pues imaginaros pues, que hay diferentes, en la empresa tenemos diferentes departamentos con diferentes ordenadores. Pues oye, si yo quiero esos ordenadores, son puntos de trabajo fijos, ¿vale? Que están en la habitación, en una sala, y yo quiero que diferentes empleados pueden utilizar sus cuentas en diferentes equipos, ¿vale? Pues con los grupos de trabajo de Windows, los grupos de trabajo, si vais a las propiedades avanzadas, configuración avanzada del sistema, ¿vale? Aquí en el nombre del equipo tenéis las opciones, cambiar el nombre del equipo, ¿vale? Pues aquí os aparece el nombre del equipo. Por defecto en Windows, Workgroup. Entonces, todos los miembros que sean de este grupo van a poder establecer una serie de privilegios, compartir directorios y demás, ¿vale? Para los directorios también hace falta una serie de, ¿vale? Aquí en el centro de redes y recursos compartidos, estas opciones, veis aquí, configurar uso compartido avanzado, tenéis los perfiles, ¿vale? Dependiendo del perfil en el que esté ese grupo de trabajo, podréis activar el que las carpetas sean visibles o no entre ellos, ¿vale? Entonces, pues, oye, dependiendo de lo que sea, pues me voy a proteger o, o no. O si quiero compartir las cosas y que todo el mundo pueda verlas, pues vosotros veréis, ¿vale? No os lo aconsejo. Entonces, ¿qué pasaría si trabajamos con una especie de grupo de trabajo? Pues que en cada ordenador habría que crear, por ejemplo, pusimos 5 empleados, 5 cuentas diferentes y que cada uno lo hiciese. ¿Cuál sería el problema? Pues que si fulanito ha traído a trabajar un día a marketing, ha iniciado sesión con su ordenador ahí, clic, 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 si lo ha guardado en una carpeta que es en común, vale. Pero si no lo ha guardado, su trabajo solamente se queda en esa máquina local, ¿vale? Va a otro departamento, oye, que quiero seguir trabajando, no puedes, ¿vale? Porque tu información estaba en el otro equipo. Entonces sería un poco lioso, ¿vale? Al final se podría, pero sería un poco lioso. Para ello está lo de los dominios, ¿vale? Esto de los dominios es que al final es un servidor, un único ordenador en el que vamos a crear todos los usuarios que queramos. Y entonces de esa manera, pues Juanito, Pepito, el que fuese, desde cualquier ordenador podría conectarse a ese servidor, ¿vale? A ese dominio. Entonces, una vez ya que está conectado, directamente pues podría ver su información, sus cosas, si quisiese las comparte o no, ¿vale? Se podrían definir carpetas compartidas para el departamento de marketing, una para el departamento de comunicación, otra, ¿vale? Para lo que fuese, para profesores, para alumnos, ¿vale?
Entonces, pues todo esto lo veremos que es una manera de, a través de un dominio, se puede hacer bastante, se puede trabajar bastante bien, ¿vale? A la hora de gestionar un entorno empresarial, educativo, ¿vale? Al final es recursos y usuarios. Venga, lo último de todo ya de la instalación, y os dejo para que las hagáis vosotros, las instalaciones de un Windows Server en el equipo, ¿vale? Podéis hacer con VirtualBox, VMware, Windows Subsystem. Bueno, Windows Subsystem no te va a dejar, ¿vale? En un entorno de trabajo, un sandbox, a lo mejor. O si queréis utilizar los escritorios virtuales, ¿vale? En los escritorios virtuales os he dejado ya una imagen con el Windows Server montado, ¿vale? Simplemente lo tenéis que configurar, ¿vale? Sí que es interesante que lo hagáis en una máquina virtual para ver el proceso, ¿vale? Porque vamos a ver que hay diferentes versiones de el Windows Server. Así de licencias, pues hay diferentes dependiendo de las características que nos ofrece, en el caso del Windows Server. Os podéis bajar la ISO oficial por parte de Microsoft, no hay problema, tenéis 180 días de trial y no hay ningún tipo de problema, ¿vale? Características y utilidades, pues si os queréis cotillear, todas las cosas que hay, ¿vale? Las iremos trabajando y las iréis viendo. Instalaciones. Hay dos tipos de instalaciones, una con interfaz gráfica, la que se llama experiencia de escritorio, y otra solamente con línea de comandos, ¿vale? La que se denomina Core, Server Core. Simplemente a través de, se nos abre la pantallita negra, el terminal, ¿vale? El símbolo del sistema. Desde el símbolo del sistema, por cierto, para ejecutar PowerShell lo tenéis que llamar, ¿vale? Escribís PowerShell y se os abre PowerShell. Que esto es un fallo que hay a veces que cometéis y decís, oiga, si no tengo PowerShell, sí, desde el símbolo del sistema escribes PowerShell y te lo abre. Requisitos, así importante que tengamos que tener, ¿vale? Pues la RAM, si utilizamos entorno gráfico, pues más RAM. Y el tipo de almacenamiento, ¿vale? Tiene que ser SATA, SAS, no valen los tipos ATA o PATA o demás, están. Lo habitual suele ser que sean SCSI o SAS o NVS. El sistema de archivos Windows, ¿vale? Es NTFS. Veremos qué es NTFS porque también nos va a permitir que al estar en este tipo de formato, el poder limitar a los usuarios el acceso a ciertos directorios, ¿vale? Adaptadores de red, obviamente, eso es un servidor, pues tendremos que tener al menos uno, ¿vale? Uno o más podremos tener tarjetas de red. Las licencias de Windows, pues aquí pagas, si lo quieres utilizar, pues como todo, pagas. Nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como es para un uso educativo, vamos a utilizarlo en máquinas virtuales y podremos reactivar las licencias, ¿vale? Con este comando, directamente, en el caso de que la licencia que os aparece abajo a la derecha, tu uso de licencia Windows Server ha expirado, pues directamente para reactivarlo en máquinas virtuales, como todas las licencias virtuales, podéis ejecutar esto. Entráis como PowerShell como administrador y lo ejecutáis, ¿vale? Pues por ahí os dejo unos prácticas, ¿vale? Y nada, nos vemos en el siguiente. Dudas, las escribís, me comentáis, como queráis, ¿vale? En las prácticas vamos a ir trabajando de las dos maneras, ¿vale? Con la versión Core y la versión entorno de escritorio, ¿vale? En un principio los vídeos los voy a hacer para entorno de escritorio, las de Core las practicamos más o menos en clase, ¿vale? Bueno, esto siguiente lo vemos en el próximo, ¿vale? Venga, yo creo que ya ha habido rayita, ¿no? Hemos visto un poco idea genérica y ahora pues a montar un Windows Server. Truco, por cierto, cuando intentéis montar un escritorio del Windows Server, a lo mejor, es lo que os decía, ¿vale? Que la máquina donde lo tenéis instalado o lo queréis instalar no encuentra los drivers porque, en este caso, con una controladora SCSI. Tendréis que añadirle los drivers de la controladora SCSI para poderlo hacer funcionar, ¿vale? Esto, en el caso de los escritorios virtuales, si lo queréis montar de cero. En el caso de VirtualBox, en un principio no pasa nada, ¿vale? En VirtualBox o VMware es una instalación normal y corriente. Desde la ISO, siguiente, ¿vale? Experiencia de escritorio, entorno gráfico. La versión Core, línea de comandos. Venga, nos vemos.